El curso de hoy vamos a iniciar con cómo se realiza un análisis de circuitos básicos. Para iniciar con este curso o con esta pequeña revisión requerimos de un par de cosas. ¿De qué están hechos los circuitos? Los circuitos están hechos básicamente de elementos pasivos y activos. Los elementos pasivos son aquellos que no requieren energía para que trabajen, tales como el resistor, el capacitor y el inductor. Existe otro elemento que se le conoce como membristor. En la década de los 60, un investigador en Europa apellidado Chua propuso un modelo en el cual, a partir de una combinación entre cómo operaba un capacitor y un inductor, podría generar el comportamiento de un membristor. El símbolo del membristor es este. Inicialmente este sistema o este dispositivo no existía. De hecho, la propuesta que realizó Chua fue bastante interesante. Obtenemos este cuadrito. ¿Qué requerimos para que funcione un resistor? Corriente y voltaje. ¿Qué requerimos para que funcione o cómo opera un capacitor? Pues carga y voltaje. ¿Qué requiere un inductor? Flujo magnético y corriente. Entonces debería de haber un dispositivo que relacionara el flujo magnético con carga. ¿Sí? De esta manera, Chua propuso la existencia de este dispositivo que les acabo de mencionar. Y lo llamó un resistor. ¿Por qué? Porque funciona como una memoria resistiva. Este dispositivo fue teorizado, como lo mencioné, por allá por la década de los 60, 70 y fue hasta el 2010, por ahí así, de un equipo ruso, como siempre, demostraron que era posible que este dispositivo existiese. Y ahora es ampliamente utilizado por varios centros de investigación, por ejemplo el INAOE. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver cómo podemos resolver circuitos utilizando este tipo de elementos pasivos. Bueno, y como una revisión un poquito más rápida, ¿cuáles son los elementos que son aquí vamos a ponerle que son pasivos? Elementos que no son pasivos son aquellos que requieren de energía para poder operar. El elemento más básico pues, es un diodo, un transistor, que básicamente son dos diodos encontrados con fuente, drenaje y compuerta, o colector, base y emisor. Bueno, depende de la tecnología, si es un BJT o un MOSFET. Amplificadores operacionales y un largo, etcétera. ¿Sí? Ok. Bueno, de los circuitos más simples que vamos a utilizar, requiere un sistema que es una fuente de alimentación y dos resistores. Vamos a empezar a nombrar una cosa que se llama convención. La convención es que nosotros podemos poner el símbolo más menos a como nosotros queramos, ¿sí? Normalmente se pone más arriba, menos abajo, y se supone que este nodito se le llama tierra. Entonces la corriente siempre va del polo positivo hacia el polo negativo, ¿sí? Entonces por esta razón decimos que la corriente va en esta dirección. Digo, es una convención. A lo mejor ustedes pueden opinar de forma diferente y hacerlo, pues, diferente, ¿sí? Entonces nosotros queremos calcular cuál es el voltaje dentro de que llega a este tipo de resistores.
Lo analizamos a través de un sistema que se llama leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, vamos a analizarlo. Tenemos que es menos el voltaje de entrada más el voltaje en R1 más el voltaje igual a R2. Esto es igual a 0. ¿Sí? Una forma muy fácil de ver es cuál de estos voltajes queremos hacer o queremos nosotros calcular. Igualando estos voltajes, decimos que el voltaje total es igual al voltaje que se encuentra en el resistor 1 más el voltaje que se encuentra en el resistor 2. ¿Cierto? Si nos vamos a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces podemos decir que la corriente del R1 más R2 nos va a dar este voltaje, lo cual es cierto. ¿Sí? Ok, si tenemos estas ecuaciones, entonces ahora podemos conocer nosotros el voltaje que queramos, que está en R2 o en R1. Una forma muy simple de conocer es, si queremos conocer el voltaje 2, entonces sería el voltaje de entrada menos el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2. Si queremos conocer cuál es el voltaje en R1, sería el voltaje de entrada menos el voltaje en R2, nos va a dar el voltaje en R1. Lo cual nos podemos dar por estas tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces, con base en este sistemita muy simple, podemos nosotros localizar o resolver este tipo de circuitos sin ningún problema. Hay un tema aparte que se llama divisores de voltaje. Si yo quiero saber cuál es la división de estos dos para que me dé este voltaje, pues entonces eso lo veremos en el próximo video. Gracias.